will ask you simple questions. You will answer in short sentences only what you believe to be absolute truth. Absolute truth. I can do that. Nacido el 9 de octubre de 1964 en Guadalajara, México, Guillermo del Toro desde pequeño mostró interés en el género fantástico, en el mundo de las criaturas y los monstruos, siendo deslumbrado por películas como Frankenstein y el anime japonés de Godzilla. Además, era un fanático de la revista Famous Monsters of Finland, una publicación que seguía temas relacionados a las películas de horror, ciencia ficción y fantasía, así como los icónicos monstruos y criaturas del cine. Gracias a sus páginas aprendió acerca de una sustancia llamada nitrocelulosa, un material químico que usó en sus primeros experimentos de maquillaje para efectos especiales. Al principio solo consistía en reproducir heridas para asustar a su niñera, pero más adelante estuvo 10 años educándose en esta área e incluso llegó a fundar un estudio de efectos especiales llamado Necropia. Además, se formó en el dibujo y actualmente es conocido por llevar a los sets un cuaderno con los bocetos de las criaturas y sus storyboards. Allí logra plasmar diferentes aspectos de sus creaciones como su anatomía e incluso juega con las paletas de colores. Guillermo del Toro se ha desempeñado en diferentes facetas de la industria del cine. Ha estado sentado en la silla de director, pero también ha sido guionista, productor, proyeccionista y ha formado parte de los departamentos de efectos especiales y de maquillaje. Su carrera como director inicia en su adolescencia, donde grabó algunos cortometrajes con una cámara Super 8 y sus figuras de acción. En 1984 empezó a estudiar en el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de Guadalajara, donde adquirió conocimientos, contactos y amigos para toda la vida. Después de trabajar en la televisión mexicana y conocer, entre otras personalidades, a Alfonso Cuarón, dio su primer gran paso como cineasta y en 1993 realiza su largometraje debut, Cronos, en donde además de ser el director y guionista, realizó su propio sonido, iluminación, montaje y edición. Desde allí ha recorrido un largo camino y es hoy en día uno de los directores más consolidados de la industria norteamericana. Nos ha deslumbrado con películas icónicas del cine como El laberinto del fauno y la ganadora del Oscar a mejor película, La forma del agua, siendo galardonado como director por los premios de la Academia, los Globos de Oro, los premios BAFTA y muchos más. Ha abarcado distintos géneros: terror, fantasía histórica, romance, acción e incluso adaptaciones de cómics, siendo un director bastante versátil. A pesar de esta variedad, cuenta con un estilo bastante marcado y característico, inspirado por grandes directores de la historia del cine como Hitchcock y siguiendo su interés por la creación de diversos seres. Ahora, existen diversos aspectos que podemos identificar para definir el estilo de algún director. Por ejemplo, la narrativa o el tipo de fotografía. Las películas de Guillermo del Toro están rodeadas de cierta estética y convenciones que se mantienen a pesar de las diferencias dentro de sus historias. El área visual y estética resultan muy importantes en cómo percibimos el séptimo arte. Nuestra realidad es percibida a través de los sentidos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que tocamos, pero la vista resulta ser uno de los sentidos más confiables. La usamos constantemente en el día a día para obtener información de lo que nos rodea. Nos permite identificar imágenes que pueden causar diversos efectos en nosotros, pues en la composición de una imagen existen diversas variables que el ojo percibe: la forma, el tamaño,
la textura, el color. El color. El lenguaje del color dentro de una composición visual es interesante de analizar. Los diferentes colores, tonalidades y las combinaciones entre ellos pueden dar la ilusión de diferentes proporciones y formas. Pero quizá aún más relevante a la hora de hablar de cine, el color puede manipular nuestras emociones. Diferentes colores evocan diferentes sentimientos o estados de ánimo. Socialmente hablando, existen consensos con respecto al color. Por ejemplo, el rojo es el color de la pasión. Los directores no son ajenos a esto y usan el color para cambiar la percepción de los espectadores. Usan el color como un medio de comunicación sin la necesidad de palabras. Guillermo del Toro, por su parte, respecto a este tema, logra crear convenciones claras acerca de la naturaleza de lo que se observa, el sentimiento de lo que quiere transmitir o el tiempo en el que transcurre la acción. En la película La Cumbre Escarlata, la historia transcurre en la época barroca. Se usa el color para reforzar el tiempo-espacio en el que pasan los hechos. A través del uso de una paleta de tonalidades sepia da la idea de un espacio apartado y solitario. Si bien el vestuario y la ambientación nos indican la época de la historia, la paleta de colores es la que termina de crear la idea estética del director. En La forma del agua podemos apreciar una escena cuya tonalidad hace contraste con la composición de colores en el resto de la película. Esto no es una decisión al azar. Esta escena nos presenta con una situación que no está ocurriendo realmente dentro de la cotidianidad de los hechos, más bien funciona como una fantasía. Las tonalidades en escala de grises brindan una sensación de atemporalidad, reforzando la idea de que realmente lo que se ve está sucediendo en la imaginación del personaje. El color también nos puede señalar la naturaleza de algún personaje. En la película Hellboy, la piel del personaje es de un rojo intenso que junto con las sombras, además de denotar su origen infernal, logra reflejar su personalidad intensa e irreverente, haciendo un símil entre la intensidad del color y la de su propia personalidad. El hombre pálido del laberinto del fauno también tiene tonalidades rojizas y algunas anaranjadas relacionadas con su naturaleza demoníaca. Pero contrario a Hellboy, estos colores no son intensos sino más bien pálidos. La falta de viveza en los colores indica que es un portador de muerte, cosa que otros elementos de la escena confirman. En La forma del agua, el estado anímico del monstruo se ve directamente relacionado a las tonalidades empleadas en la imagen. La gama de colores fríos son empleados en la criatura para demostrar calma y estabilidad. Pero en los momentos agitados en donde se siente en peligro o inestable, ocurre un cambio y se usan tonalidades amarillentas. Así, Guillermo del Toro logra representar cambios de ánimo con tan solo aplicar la psicología del color, que ayuda al espectador a tener empatía con lo que la criatura siente. Entonces, el color resulta como un medio de comunicación no verbal entre el director y el espectador. En La Cumbre Escarlata, los colores negro, rojo y blanco son utilizados como símbolos que trascienden la muerte representados en fantasmas. En el caso del negro, indica algo tóxico dentro de la persona que murió, algo podrido en su interior. El rojo, como víctima de la búsqueda de amor y de los celos de otra persona, aquel que confió y fue traicionado, que dio todo su amor y eso fue precisamente lo que lo llevó a la muerte. Y el blanco representa un sacrificio, alguien que murió tratando de enmendar sus errores y que finalmente con la muerte logró expiar sus pecados. En la película El Callejón de las Almas Perdidas se puede extraer otro de los efectos del color en la escena de la dama ensangrentada.
vestida de blanco, con manchas de sangre en sus brazos y ropa. El blanco causa que la sangre resalte dentro de su figura, creando una imagen tétrica. Además, el fondo que la rodea es oscuro y con tonalidades verdes y azules. De este modo, la dama que está vestida de blanco será el punto focal del plano. En este caso, el color nos sirve para resaltar un elemento sobre los demás, para crear un ambiente inquietante a partir de la imagen de una mujer llena de sangre en medio de la oscuridad. Guillermo del Toro es un director muy detallado. Dentro de su estilo se nota que utiliza la teoría del color para poder realizar las mezclas armoniosas entre las diferentes tonalidades y cómo diferentes saturaciones en los colores pueden afectar la percepción de la imagen y generar diferentes tipos de sensaciones. El cineasta logra hacer del color un personaje más dentro de su obra, que nos habla directamente. Aunque a veces no lo notemos, estamos interactuando con él en todo momento sin la necesidad de emplear palabras.